Es importante tener muy clara la identidad de quién soy yo en Cristo. Soy amado, amado de Dios. Eso es grandioso. Cuando yo estoy firme, seguro de que Dios me ama y me acepta, ¿para qué más? ¿Qué más necesito? Que todo el mundo se levante y me diga que no me ama, me importa un comino. Con que Dios me ame, me basta y me sobra. Entonces, es importante eso. Ahora, cuando una persona tiene un espíritu de rechazo, y creo que eso lo han estudiado y lo conocen también, que es el espíritu de rechazo, esa persona obviamente que va a ser blanco fácil de un resentimiento, de un odio, porque esta persona, digamos, con ese espíritu de rechazo dentro, cree que todo el mundo lo odia, cree que nadie lo ama y se queja de eso y se lamenta de eso. Nadie me ama. Estoy en la iglesia y nadie me ama. El pastor no me ama. Los hermanos no me aman. ¿Sí? Y está esperando que todo el mundo venga y se le rinda y le exprese que lo ama, pero realmente así no funcionan las cosas. Para que otros lo amen, hay que amarse uno mismo, se tiene que amar, empezando por eso. Tiene que uno saber que es amado de Dios y amarse uno mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, seguramente que otros te amarán. Cuando tú te rechazas a ti mismo, va a haber dificultades. Así funcionan las cosas. Muy bien. Claramente han estudiado ustedes que si usted no perdona, no vas a afectar al que, por más que lo odies, por más que le digas y lo maldigas y le digas cosas, por más que digas cosas, es decir, esa persona no va a ser afectada. Cuando yo tengo odio, resentimiento, amargura en mi corazón, el afectado voy a ser yo. Y el problema me lo voy a generar yo. Entonces, esto ya lo han estudiado, estamos simplemente repasando, recordando que las ventajas número uno de perdonar es que el primer beneficiado eres tú, que perdonas. Entonces, esto nos da unas bases y unos principios claros de saber cómo enfrentar una ofensa. Cuando alguien nos ofende, ¿qué debemos hacer? Ahora, siempre, escuche, estamos en el planeta Tierra rodeado de humanos imperfectos. Estamos en una iglesia donde el pastor es un imperfecto, porque no hay pastores perfectos, ninguno. El único perfecto es Dios, el único perfecto es Cristo. Hay personas que de pronto se desviven o pierden mucho tiempo en sus procesos buscando un pastor perfecto o buscando una iglesia perfecta y recorren 1000 iglesias y pues ya les va a tocar buscar otro planeta para ir a buscar iglesias porque las que hay en el planeta Tierra todas son imperfectas. Entonces, siempre habrán ofensas. Donde quiera que estés, siempre habrá alguien que te ofenda, con palabras, con hechos, con lo que sea. O sea, mientras vivamos, estamos expuestos a la ofensa. Si me relaciono con otros porque soy un ser sociable, así estamos diseñados para vivir en sociedad, entonces lo más probable es que me ofendan. Que alguien haga algo que a mí no me gusta o que alguien diga algo que a mí no me gusta. Entonces, estoy expuesto a la ofensa. Y con eso debo aprender a vivir. La vida incluye la ofensa. Si quieres que nadie te ofenda, tienes que comprar una urna de cristal, ¿sí? Anti-ofensas, o meterte en un búnker, no sé, hacer cosas raras, pero si vas a vivir una vida normal con seres humanos, vas a encontrar siempre personas que te ofendan. Entonces, es importante aprender a perdonar, fundamental.
de las grandes lecciones de vida es aprender a perdonar. Y el aprender a perdonar se debe convertir en un estilo de vida, en un estilo de vida diario, diario. ¿Dónde tienes que perdonar? Pues en toda parte. ¿Dónde más tenemos que perdonar? En la casa, donde permanecemos. Y ahora con esta pandemia y este aislamiento, con mayor razón, no estamos obligados a estar en la casa y a soportarnos los unos a los otros y a aguantarnos las imperfecciones. Por lo tanto, es un excelente entrenamiento para tolerar y para perdonar. Entonces, el perdón debe ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Muy bien. En el caso mío, el caso que les contaba, cuando yo perdoné, mi vida empezó a desarrollarse hacia arriba. Dios empezó a revelarse, el Espíritu Santo a hablarme, empezaron a acomodarse todas las cosas, las finanzas, todo, absolutamente todo se arregló. ¿Por qué? Porque el odio, el resentimiento es como un tapón en un canal que no deja fluir el agua. Entonces, si quieres que las bendiciones de Dios fluyan plenamente sobre tu vida, tienes que quitar el tapón del no perdón y tienes que permitir que la bendición de Dios fluya. Dios es un Dios inmensamente amoroso, dispuesto a bendecirnos, se complace, se deleita en bendecirnos. Pero si tenemos tapones, ¿sí? Si tenemos tacos de odio, de resentimiento, de amargura, de queja, de tristeza, entonces las bendiciones difícilmente llegarán a nuestra vida. Y hay gente que realmente lucha y lucha y lucha con la vida y lucha y lo que hay que es buscar bien en el fondo del baúl esos resentimientos, esas amarguras que nuestra alma guardó y tapó, no las sacó, sino que las guardó y las tapó y las disimuló y están allá guardadas produciendo problemas. Entonces, tengo que hacer procesos espirituales, tengo que analizar profundamente mi vida, tengo que descubrir contra quién estoy yo resentido, quién me dijo algo que me molestó, para sanar eso, para arreglarlo delante de Dios y en lo posible con las personas, La Biblia me manda a vivir en paz, dices, hasta donde sea posible, vive en paz con todos, absolutamente con todos es necesario vivir en paz. Hay un principio en el universo, una ley que es la ley del reconocimiento. ¿De qué se trata? Es reconocer lo que está pasando alrededor de mi vida, los procesos. Reconocer las bendiciones de Dios. Reconocer las personas con las que Dios me pone a mí en contacto. Y reconocer el beneficio que me traen tener enemigos. ¿Cómo? Sí, reconocer el beneficio para mi vida que me trae el que hayan enemigos o el que haya personas que me ofenden. Porque esas personas, mire, yo descubrí esto un día y ese día bendije a esa persona que me había hecho daño. Yo le dije, Dios la usó, Dios usó a esta persona para promoverme. Claro, así era. Porque esa persona me ofendió, buscó mi mal, buscó de todas maneras aplastarme. Pero Dios estaba conmigo, Dios sacó a la luz todo, Dios me dio la capacidad de perdonar y descubrí que esa persona era necesaria en mi vida, había sido necesaria para yo. Mire, esta noche no estaría hablando con propiedad del perdón si no lo hubiera experimentado.
Entonces, le doy gloria a Dios por ese proceso, por esos años. Ese año en que yo viví estas experiencias fue, yo lo considero el año más provechoso de mi vida. Fue solo un año que duró todo esto, pero fue el año más grandioso porque aprendí las lecciones no solamente estudiándolas en la palabra, sino viviéndolas, viviéndolas. Biblia en acción, Biblia aplicada. Y esas son lecciones que duran para toda la vida y me dan autoridad para enseñar temas como este del perdón. Y lo digo con autoridad porque lo viví y le doy gloria a Dios por esa persona. La ley del reconocimiento. Reconozco lo beneficioso que fue la persona que me hizo daño muchísimo bien. Me hizo muchísimo bien. Y estoy eternamente agradecido por la existencia de esa persona y la bendigo. Entonces, ¿quieres pasar a otros niveles? Dios te puede pasar a niveles, pero tienes que hacer procesos. No puedes saltarte escalones, ¿ya? Tienes que ir escalón por escalón y hacer procesos los que Dios haya planeado, determinado para tu vida. Después de haber yo pasado esta experiencia y haber perdonado y haber soltado y de bendecir y de decirle, Señor, dame la capacidad de amar a estas personas, fue cuando vino la bendición de la iglesia, volviendo al Padre, vino Gustavo a mi casa, hablamos y de ahí se desgranaron todas las iglesias, todos los pastores, ¿sí? Y es un proceso que sigo haciendo. Hoy hablé con una pastora en una ciudad bastante lejana de aquí de Cali, y ella quiere hacer un proceso de sanidad porque la han dañado en otras iglesias, la han maltratado, la han herido, y esta persona, una sierva de Dios, pensando cosas terribles, ¿sí? Entonces, ese proceso que yo viví me da la capacidad de ayudar a otras personas que están pasando hoy en día por lo mismo. Entonces, miren lo beneficioso de esto. Muy bien. ¿Cuáles son las señales de la falta de perdón? Las señales. Primero está un deseo de venganza. ¿Sí? Cuando yo tengo en mi corazón la falta de perdón, cuando no quiero perdonar, siempre estaré deseando una venganza. En Hebreos 10:30 me dice que mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, siempre que le hacen mal a uno, lo primero, el primer pensamiento y el primer sentimiento es cómo me vengo de esa persona. Entonces, ahí es cuando el diablo aprovecha. Y el diablo pone pensamientos, el diablo trabaja en tu mente y el diablo conoce. Y el diablo dice, listo, ya lo ofendieron, ahora sigamos el proceso, que desee la venganza. Y ojalá planee, haga un plan de venganza, ¿sí? Porque ese plan de venganza será la destrucción tuya. La venganza es de Dios. Y desde que yo pasé esa experiencia, y me han ofendido nuevamente y me han pasado cosas y me han hecho mal, pero ya mi respuesta es diferente. Yo sé que la venganza es de Dios, la venganza la dejo en manos de Dios. Yo mis manos las escondo. No existen mis manos para hacer venganza. Líbrame, Dios, de hacer venganza por mi propia mano. No, Dios conoce y Dios, soy su hijo y Dios ejecutará la venganza como Él quiera y en su tiempo, no como yo quiera. Porque uno podría orar, Señor, mándales un rayo y mátalos de un rayo. Padre, que venga un camión y los atropelle. Que vengan unos asaltantes y los roben. Pues miles de cosas, ¿sí? Producto de nuestro corazón herido. Entonces, la primer señal de la falta de perdón es la venganza. Ahora, también cuando yo me alegro de que a esa persona que me hizo daño le pasó algo malo. Ay, que se enfermó. Uy, ojalá se muera.
Uy, ojalá le dé el COVID-19. Me alegraría muchísimo, me encantaría escuchar la noticia de que está enfermo o enferma. Entonces, alegrarse cuando le sucede algo malo a esa persona. También una señal de la falta de perdón es el dolor en mi corazón cuando me nombran a esa persona, cuando la recuerdo. Yo escuchaba el nombre de esa persona y se me retorcía el corazón. Uy, qué fastidio, ¿sí? No toleraba ni siquiera escuchar el nombre. Hoy la nombro todos los días para bendecirla. Qué bueno. Entonces, otra muestra, digamos, de una falta de perdón es cuando le cuento a todo el mundo el mal que me hicieron, ¿sí? Eso me pasó a mí. Venían a visitarme y yo empezaba con mi historia. Debía haberla grabado porque la conté como 50 veces. A todo el que llegaba a mi casa le contaba mi tragedia. Tiempo perdido, bobadas, inmadureces, ¿sí? Pero bueno, gloria a Dios, aprendí la lección. Entonces, eso de contarle a todo el mundo cómo me dañaron. El pastor me dañó, ese pastor en esa iglesia. Ay, ese pastor tenía preferidos y yo no era el preferido, ¿sí? Ese pastor saludaba a todo el mundo y a mí no me saludaba. Abrazaba a todo el mundo y a mí no me abrazaba. Entonces, empiezo a contarle de la abundancia del corazón, habla la boca. Empiezo a contar mi tragedia a todo el mundo. También otra señal es que pienso que esa persona que me ofendió no tiene nada bueno, es malo, es perverso, es la peor caspa que he conocido, ¿sí? Y así hablo y así me refiero, no tiene ni una sola cualidad. Entonces, esa es otra señal de que hay algo que está fallando en mi corazón. En la Biblia hay una historia muy triste. Es la historia de Absalón, hijo de David. Si tiene su Biblia, busquen 2 Samuel 13, 22, 28. 2 Samuel 13, 22, 28. Les resumo así la historia. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar y había otro hermano que se llamaba Amón. Amón una vez se fingió enfermo y pidió que Tamar fuera a cuidarlo. David, el padre, mandó a Tamar a cuidar a Amón, supuestamente enfermo. Este la forzó y tuvo relaciones con ella. La hermana fue donde Absalón y le contó la historia y Absalón se llenó de odio contra Amón. Y aquí en este pasaje, 2 Samuel 13, del 22 al 28, dice que Absalón no habló con Amón ni bueno ni malo, porque lo odiaba profundamente en su corazón por haber forzado a su hermana Tamar. Miren aquí, una ofensa contra Absalón producida por Amón, porque forzó y obligó a Tamar a tener relaciones con él. Luego de tener relaciones la menospreció y la desechó. Entonces eso produjo mucho más odio en el corazón de Absalón. Entonces el primer punto es la ofensa. La ofensa. Ahora, si Absalón decide llamar a Amón y le dice, venga Amón, arreglemos este asunto, ¿cómo te ocurre hacer esto? Pide perdón o reconócelo o arreglemos esto, pero Absalón dice, no habló. Miren aquí esta actitud, no habló, ni bien ni mal, ni bueno ni malo con Amón. Lo guardó todo en su corazón. Hay personas que guardan y guardan. Por eso la Biblia dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Qué bueno tener un pastor de confianza. Qué bueno tener un consejero con quien poder abrir mi corazón, ¿sí? Poder expresarle. Y es bueno, cuando usted tenga un problema, un resentimiento, una amargura, un dolor, busque a su pastor. Busque un líder,
busque una persona confiable y dígale, mire, me pasa esto, saque las cosas de su corazón, no las guarde, como le pasó a Absalón. Absalón pudo ir donde el papá, donde David, y decir, usted es el rey, haga justicia, arregle este problema. Pero él dijo, no, yo voy a hacer justicia por mi propia mano, ¿sí? Y ordenó a sus criados matar a Amón. Cuando digan, cuando él esté alegre, cuando esté tomando vino, aprovechen y lo matan. Y no se preocupen que yo los mando. Y efectivamente así lo hicieron. Y los criados de Absalón mataron a Amón. Lo mataron. Entonces, ya hubo un asesinato. Y esto generó también en que Absalón se rebelara contra su padre, porque él, su corazón se había entenebrecido. Se rebeló contra la autoridad que es su padre y buscó la destrucción de su padre y montó guerra, digamos, y vino la ambición. Quiso ser rey, quiso destronar a su padre. Un rey puesto por Dios, establecido por Dios. Y miren el origen fue un odio por una ofensa que no pudo perdonar. Entonces, Absalón empezó a colocar división, empezó a dividir. En 2 Samuel 15, del 5 al 6, 2 Samuel 15, del 5 al 6, dice que cuando la gente se acercaba al palacio del rey a establecer un juicio o a demandar justicia, Absalón se colocaba en el camino y les tomaba de la mano y los abrazaba y los besaba. Como quien, y les decía, claramente les decían, mi padre está allá, pero yo no creo que él sea el apropiado para establecer este juicio. Y hay una expresión que él dice, ¿quién me pusiera a mí como juez para organizar la vida de todo este pueblo, para ayudarles a solucionar sus problemas? Lo que Dios ha establecido es que eso lo hacía el rey, pero Absalón quiso usurpar el trono. Y dice que así se ganaba Absalón el corazón de la gente. A la fuerza, por su propia mano, no en el orden de Dios. Y ojo con esto. En las iglesias encontramos personas que causan división. Escuche, división. Lo que estaba produciendo Absalón por una herida en su corazón, estaba produciendo división. División. Esto es un peligro en las iglesias. Y lo proporcionan, lo ejecutan personas resentidas que los han ofendido alguna vez o tienen un espíritu de rechazo o tienen un espíritu jezabélico, y más adelante se lo explico. Y estas personas, como no se hace lo que ellos quieren, entonces empiezan a producir división. Y el origen está en que son personas heridas, con heridas sangrantes que no han sanado y que llegan a las iglesias chorreando sangre, no a sanar sus heridas, sino a chorrear de sangre y a abrir más heridas, porque eso es lo que produce una falta de perdón. Absalón tenía una falta de perdón, tenía odio, y ese odio generó resentimiento hacia su hermano y lo mató, resentimiento hacia su padre y quiso quitarle el trono, y causó división. Dice, así se ganaba el corazón, así se robaba. No dice se ganaba, se robaba. Miren ustedes, hay personas que llegan a la iglesia a robarse el corazón de otros y quitarle el amor legítimo a quien lo debe tener, que es, en este caso, lo tenía el rey, puesto por Dios, en una iglesia, el pastor establecido por Dios. Entonces, la división
la producen personas resentidas que no han hecho procesos de sanidad y llegan a iglesias a dividir. Porque esto lo vemos claramente aquí con Absalón, ¿ya? Entonces, sonsacó, así se dice, sonsacó a las personas. Le decía, no, mi padre no es capaz, no, él no es un buen juez. Yo no creo que les haga un buen juicio. Si quieren, cuéntenme a mí el problema y yo sí estoy en capacidad de hacerles un buen juicio. O sea, menoscaban la autoridad con falsedades de la persona que realmente tiene la autoridad para causar división. Esto es muy triste, pero existe. Lo he visto en muchas iglesias. Lo he visto y sucede. Y usted tiene que estar prevenido contra eso. No ser un bobo que se deja sonsacar y se deja engañar por un Absalón herido, por un Absalón resentido, que no ha hecho procesos porque por orgullo no ha querido perdonar. Y vienen con esa contaminación a la iglesia y contaminan y destruyen y dañan. Entonces, no sea bobito, no se deje engañar, esté con las pilas puestas. Usted tiene una autoridad legítima, que es un pastor establecido por Dios. Y solo Dios lo puede quitar, no otro aparecido, resentido, sangrante, con el corazón herido por no haber perdonado cosas. En las iglesias suceden muchas cosas. Un pastor de otra iglesia dice, ese pastor es malo. Una proyección. Todos los pastores son malos. Una persona resentida dice eso. Todos los pastores son malos. Porque un pastor le hizo daño. Y cuando una persona está resentida, generaliza. Bueno, otro caso muy frecuente es una persona que tiene espíritu de Jezabel. ¿Sí? Que tiene un espíritu controlador, dominador, que quiere mandar por encima de la autoridad legítima. También producen divisiones. ¿Por qué? Porque, digamos, son personas que generalmente tienen problemas porque quieren usurpar la autoridad legítima. Satanás quiso usurpar la autoridad legítima. Dios estaba sentado en su trono y él dijo, subiré al trono de Dios y me sentaré yo allí. Y eso es lo que muchas personas generalmente con heridas en su corazón, con falta de perdón, andan de iglesia en iglesia, buscando tronos para sentarse, que los hagan sentirse bien. ¿Lo entiende? Buscando tronos, buscando cómo tener poder y cómo tener autoridad. Una persona que no ha hecho procesos de perdón o que no haga procesos de perdonar genuinamente no podrá ejercer autoridad espiritual verdadera. Entonces, estas Jezabeles, hombres o mujeres, que aparecen en las iglesias queriendo que el pastor haga la voluntad de ellos. Entonces, cuando el pastor tiene los pantalones puestos y dice, no señora, o no señor, aquí no es así, entonces se van heridos y resentidos y despotrican de ese pobre pastor. ¿Sí? Ese pastor es malo, ese pastor es un autoritario, ese pastor no deja que fluya el mover de Dios. No, el pastor está ejerciendo su autoridad y poniendo orden. Y esto lo digo porque la raíz de todo esto es simplemente la falta de perdón en cualquier momento de la vida de estas personas. Entonces, cuando usted está en una iglesia y usted no tiene discernimiento, usted puede caer en la trampa de estas personas que vienen a dividir, a engañar y a desbaratar lo que Dios está construyendo. ¿Correcto? Ahora, Absalón terminó muerto. Absalón murió tristemente, por eso dije, es una triste historia de un hombre que le hicieron daño, no perdonó, se llenó de odio, resentimiento, quiso hacer sus cosas a su manera porque no tenía la dirección de Dios, no tenía el Espíritu Santo de Dios que lo dirigiera. Ahora, es triste porque Absalón murió sin cumplir su propósito, no cumplió su propósito. Joven,
su cabello quedó enredado en un árbol y allí un soldado lo atravesó con su lanza y esa fue toda la historia de un hombre que era un príncipe que pudo haber hecho mucho bien, colaborado con su padre, ayudar a su padre. Seguramente Dios lo hubiera exaltado y lo hubiera puesto como general de ejército o alguna cosa, pero él quiso hacer las cosas a su manera, por orgullo, no perdonó, cerró su corazón, se llenó de odio hacia su hermano, lo mandó a matar, se llenó más. Es decir, es una cadena de destrucción. Y así hay muchas personas cristianas que andan de iglesia en iglesia con esa cadena de destrucción, de los cuales hay que tener mucho cuidado. Que vengan a la iglesia todos los heridos que quieran, pero que vengan a sanarse, a reconocer y a decir, estoy herido, necesito sanidad. Qué bueno, porque ese es el orden de Dios. Muy bien. Ahora, otro caso muy diferente es el caso de José. A José le pasó de todo. A José, su padre mismo decía, pero este muchacho, ¿qué le pasa con esos sueños tan locos? Es que él en el centro. Y peor los hermanos, ¿sí? Se llenaron de odio, dijeron, ve este bobo, ¿sí? Este baboso. Es que nosotros inclinados a... No, ¿cómo le ocurre? Y obviamente se llenaron de odio de envidia, porque el papá lo quería mucho. Miren esto. Y esto pasa en las iglesias. Hermanos que se llenan de envidia contra otros hermanos. Ay, ese es el preferido del pastor. Sí. A mí alguna vez me dijeron, no eche todos los huevos en una canasta. Yo decía, ¿qué? No entendía. No eche todos los huevos en una canasta. Queriéndome decir, no tenga exclusivos. Es que usted tiene una rosca. Sí, yo tengo una rosca, claro. Los que aman al Señor, los fieles, los trabajadores, los comprometidos, esos son mi rosca. Me gusta estar con ellos, porque tenemos una identidad espiritual. Los amo a todos, pero tengo una rosca. ¿Recuerdan lo que le pasó a Jesús? Jesús tuvo 5,000, 4,000, 120, 70, 12. De los 12 habían 3 especiales y de los 3 había uno que dice el discípulo amado. Jesús tuvo una rosca y esa rosca la produce la identidad espiritual. Entonces, en las iglesias se produce envidia. Se producen envidias. Entonces, José sufrió la envidia de sus hermanos y los hermanos lo tiraron en un pozo, lo vendieron como esclavo, estuvo como sirviente, fue acusado falsamente, lo echaron a la cárcel, en la cárcel me imagino que sufrió, pero en ninguna parte de la Biblia dice, y el corazón de José se de amargura y todas las noches quejándose y llorando. No hay un versículo que diga eso. Y José maquinaba cómo vengarse de sus hermanos que le habían hecho tanto mal. No dice eso. Yo me imagino que José lloraba de tristeza y dolor, pero todo lo ponía en las manos de Dios. Señor, tú eres mi ayudador, no te quiero ofender. Nunca el odio hacia mis hermanos, nunca lo permitas. Bendice a mis hermanos. Y entonces José fue puesto como gobernador. Este fue un hombre que cumplió su propósito, que tuvo éxito espiritual y éxito en todos los sentidos, porque todo está ligado. Yo no puedo decir soy un gigante espiritual, pero un pobre materialmente. No, todo debe estar nivelado. La vida espiritual es y está lo espiritual, que es lo que comanda el resto de todas las cosas. Si tu parte espiritual está bien, todo lo demás te va a funcionar. ¿Ya? Entonces, es muy importante cuidar el corazón sobre toda cosa
no permitas que la amargura, que la tristeza, que la queja lleguen a tu corazón nunca. ¿Ya? Entonces, murió sin encontrar su propósito, porque hizo las cosas a su manera. José dependió de Dios, bendijo al Señor, amaba a Dios, no quería ofenderlo, y fue puesto como gobernador segundo después del faraón. Ahora, personas que te ofenden más frecuentemente, tus conocidos, y obviamente si eres cristiano vas a encontrar personas en la iglesia que te ofenden. Unos pueda que intencionalmente, otros pueda que sin intención te ofendan y tú te sientas ofendido por alguna actitud. Pasó un hermano y no te saludó, eso es frecuente. Eso es frecuente en inmaduros. No me saludaron, qué tragedia, el pastor no me saludó. ¿Me entienden? Entonces, ¿quiénes son los que te ofenden? Pues las personas cercanas a ti. Y en la iglesia vas a encontrar personas que te lanza una prédica y dice cosas. ¡Ay! Ya ha pasado. Ahora, ¿qué actitud debo tener yo ante una ofensa? Esto ya lo han visto, ya saben cómo perdonar, pero usted debe buscar a la persona, buscar y conciliar. Tenga la entereza, el carácter para decir, venga, necesito hablar con usted. Yo tuve que hacerlo. A esa persona que yo odiaba y que perdoné, le dije, Señor, dame la oportunidad de hablar cara a cara. Y un día me la colocó. Fuimos a un lugar y ahí estaba. Esta es la oportunidad. Me paré, fui, le puse a la cara y le dije, quiero pedirle perdón porque yo la odié. Quiero pedirle perdón porque yo le deseé el mal. Quiero pedirle perdón porque en que hubiera querido que usted muriera. Pero déjeme decirle que la he perdonado y vengo a pedirle perdón por todo el mal que yo pueda haberle hecho. Puse la cara, arreglé el problema, cara a cara. Hay que hacerlo. Busque la persona. Humíllese. Humíllese. Eso se llama carácter, fuerza interior. Entonces, es importante dialogar con humildad, ¿sí? Busque un conciliador. Si el problema es fuerte, hable con el pastor. Pastor, yo tengo un problema con esta persona, llámenos a los dos y arreglemos esto. ¿Sí? Lo que debió haber hecho Absalón con el rey y no lo hizo con su hermano. Muy bien. No actúe usted como los inconversos. Los inconversos echan pestes, maldicen, gritan, vociferan. No está llamado a ser como un inconverso, un hijo de Dios. Y un hijo de Dios se humilla, un hijo de Dios reconoce, un hijo de Dios dice perdón. Vengo a reconocer que soy imperfecto, tengo faltas. Entonces, en Jeremías 15:19 dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si perdonas, si haces los procesos como yo te mando, delante de mí estás, ¿sí? Estarás y te restauraré, ¿sí? Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como como mi boca, serás como mi boca. Y dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muy bien. Dios del cielo, tu palabra ha sido expuesta. Yo solo pido que ninguna persona de los que ha escuchado esta noche
se quede sin hacer estos procesos preciosos de perdón. Gracias porque tú estás interesado en pasarlos a otros niveles, echarlos a volar, que vuelen alto, que tengan logros, que tengan bendiciones sobreabundantes, pero es necesario el perdonar, y perdonar de corazón y perdonar de verdad. Gracias, Padre, porque esta palabra tuya no volverá vacía, sino que producirá el fruto para el cual fue enviada. Y así será, en el nombre de Jesús. Amén.